Continuando con el tema acerca de las relaciones humanas. Y ya dije que la base de las relaciones humanas es el amor. En este momento, terminando ya el tema sobre el amor, es importante aclarar de qué está hecho el amor. La clase pasada vimos cómo una persona ama. Vemos que cuando una persona ama, según 1 Corintios 13, es una persona que es sufrida, que no guarda rencor, que no se irrita, no busca lo suyo. Todos esos elementos que aparecen allí, pues el amor no es jactancioso, no se envanece. Todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Vemos el amor en acción en 1 Corintios capítulo 13. Pero hay hay un punto que hay que aclarar en cuanto a de qué está hecho el amor. El amor tiene 3 ingredientes de lo cual está hecho el amor. Esos 3 ingredientes son verdad, justicia y gracia. Eso es amor. Verdad, justicia y gracia. Cuando falta uno de estos 3 ingredientes, deja de ser amor. Esos 3 ingredientes siempre van juntos. Cuando convergen esos 3 ingredientes, es lo que se conoce como amor. ¿Qué es verdad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es gracia? Cuando la Biblia habla de verdad, se refiere a cómo afrontamos a nuestros hermanos con sus problemas y especialmente con su pecado. Una persona que ama no pasa por alto el pecado en el sentido de no ayudar a la persona a salir de su pecado, sino que confronta al hermano por su pecado. Vemos el caso en 1 Corintios, en el capítulo 5, como el apóstol Pablo amonestó a los corintios por no abordar el problema del pecado que había en la iglesia. Y eso, las consecuencias iban a ser muy graves si ese pecado permanecía en la iglesia. Entonces, el amor es importante abordar al hermano en su pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando hay justicia y gracia? Y dejamos a un lado la verdad. Entonces, el amor se distorsiona y a la larga lo que va a causar es una decepción en las personas. Es necesario que el amor tenga tanto verdad como justicia y gracia. Entonces, verdad también puede ser, es un sinónimo de honradez. Una persona honrada, una persona honesta. Entonces, lo que es honestidad, honradez y afrontar con valor cuando una persona se está haciendo daño a sí mismo por causa del pecado, es lo que involucra la palabra verdad. Interesante con respecto a la palabra verdad. En el Antiguo Testamento la traducen fidelidad. Una persona que es fiel a alguien. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, cuando Faraón le dijo a las parteras de los israelitas que todo varón que naciera, le quitara la vida, ellas no quisieron hacer eso, sino que permitieron que los varones nacieran. Y ellos, las parteras, cuando Faraón confrontó a las parteras, por qué habían sido
¿Por qué desobedecieron esa orden? Ellas aparentemente mintieron al decirle que cuando llegábamos al momento del parto, las parteras israelitas eran muy fuertes y por sí mismas, entonces ellas parían. Pero lo que estaban haciendo las parteras israelitas era fidelidad al pueblo de Dios. Y eso es lo que también significa la palabra verdad. Entonces, la verdad es un ingrediente del amor, la verdad. Algunas personas piensan que el amor siempre es tierno, que el amor tiene que ser muy cuidadoso, en el sentido de no hay que decir las cosas, de mucho cuidado. No, si hay pecado, uno debe confrontar el pecado. Eso es amor, porque la verdad es un ingrediente del amor. Hay una diferencia entre confrontar el pecado con confrontar el error. Son dos cosas muy distintas. Para confrontar el error, la base es la gracia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para confrontar el error, la unidad debe estar presente para que la puerta del diálogo se abra y el entendimiento se desarrolle en esa interacción que se hace. Para confrontar el error es diferente a confrontar el pecado. El pecado se confronta de frente, señalando el pecado que puede destruir y contaminar la iglesia del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Corintios que si alguno que llamándose hermano es fornicario, es avaro, es borracho, es idólatra, es ladrón. Si alguno tiene esa conducta, debe ni comer con ellos. Es decir, debes cortar esa relación con ese hermano. Esa es la manera en que se afronta el pecado, con disciplina, con firmeza. Por eso es que la verdad es un ingrediente del amor, porque es para confrontar al hermano que se encuentra en pecado. También, como hablé sobre la honradez y la honestidad, el que ama es una persona honrada, es una persona que desecha la mentira, que habla verdades. Eso es parte del amor. Usar la mentira como un medio para lograr fines no es obrar conforme al amor. Entonces vemos que la verdad es un ingrediente esencial de lo que es el amor. El otro ingrediente es la justicia. Y cuando hablamos de justicia, no me refiero a normas legales como desde el punto de vista de los abogados, de un juicio. No se refiere tanto a eso, sino que cuando se habla de justicia, es hacer justicia o atender al necesitado, al que injustamente ha sido desechado o abandonado. Hacer justicia es obrar a favor de los desamparados, como las viudas, los huérfanos. En Isaías vemos cómo el pueblo de Israel estaba cumpliendo sus normas legales, pero Dios le dice que estaba cansado
de tantas lunas nuevas, de tantos holocaustos, estaba cansado de tantos ritos. Y él lo que deseaba era que hicieran justicia a la viuda y a los huérfanos, entre otras cosas. Pero él estaba centrado en la justicia. El pueblo de Israel había dejado la justicia y estaba centrado en los ritos externos. La justicia es otro ingrediente del amor. Santiago, él habla en su carta que la religión pura y sin mácula es atender o visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Eso es lo que es hacer justicia. De hecho, a Santiago se le llamaba el justo, porque su carta habla de justicia. Incluso justicia tiene que ver con el diferente tipo de trato que se hace con ciertas personas. Por ejemplo, Santiago hablaba de que si llegaba un rico a la congregación, era atendido mucho mejor y con honores casi, que si entraba un pobre a la congregación. Entonces al rico le tenía sus privilegios, mientras que el pobre no tenía privilegios. Entonces por eso es que Santiago en su carta habla de justicia. Entonces justicia tiene que ver con el trato. Cuando una persona trata tanto al pobre como al rico, al ignorante como al doctor más brillante, cualquiera sea el tipo de título que tenga una persona que obra con justicia es una persona que da un trato igual a todos. Eso es obrar con justicia. El otro ingrediente del amor es gracia. Y la palabra gracia podríamos decir que es aceptación. Es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 15. Él dice, recibíos los unos a los otros como Cristo nos ha recibido o como Cristo nos ha aceptado. Yo la llamo la doctrina de la aceptación. La gracia es la doctrina de la aceptación. Y aceptar a una persona con sus defectos. Aceptar a una persona incluso con sus errores doctrinales. Es sencillamente aceptar a esa persona tal como es. Y como he dicho durante estas clases, cuando estamos unidos, cuando estamos cerca uno del otro, entonces se produce el diálogo. Y el diálogo trae entendimiento pleno. Pero si no hay diálogo, el error va a persistir y la división va a persistir. Esto es tan importante, hermanos. ¿De qué está hecho el amor? Está hecho de verdad, de justicia y de gracia. ¿Qué pasaría si faltara la gracia y nada más estuviera presente la verdad y la justicia? Bueno, ese es el tipo de congregaciones donde hay muchos señalamientos, donde hay normas que si no se cumplen no puede estar en la congregación, son muy rígidos, porque falta la gracia, falta la aceptación. ¿Qué pasaría si hay justicia y gracia, pero no verdad? El pecado se tolera, y era el caso de la iglesia en Corinto, donde había aceptación del pecado. Es verdad que Dios ama al pecador, y como ama al pecador, Él disciplina al pecador. Él al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, aquellos que nada más tienen justicia y gracia, pasan por alto el pecado, aceptan el pecado dentro de la congregación. Y eso no es obrar con amor.
va a traer daño dentro de la iglesia. ¿Qué pasa si hay gracia y hay verdad? Cuando hay gracia y verdad, estamos tan concentrados en el estudio bíblico, en nuestras reuniones, que nos olvidamos de los desamparados. Nos olvidamos de los necesitados. No estamos aplicando el amor en acción. Estamos descuidando el servicio. Entonces, si falta uno de esos ingredientes, dejamos el camino del amor. En Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 menciona que el amor es un fruto del Espíritu. Cuando habla Gálatas 5, 22, de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás virtudes, realmente, y es a mi juicio, lo que está diciendo el texto, que el fruto del Espíritu es amor. En el griego antiguo, en el koiné, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, eran escritos las letras pegadas unas con otras. Las palabras estaban pegadas, no había ni coma ni punto, todo era pegado y corrido, pegado y corrido. Con el tiempo empezaron a separar las palabras. A mi juicio, en la traducción de Gálatas capítulo 5, verso 22, el texto lo que está diciendo es: el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. 2 puntos. Lo demás son expresiones del amor. Cuando uno ama, ¿qué es lo que pasa? El fruto del Espíritu es amor. 2 puntos. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso está involucrado acá entre verdad, justicia y gracia. Uno solo es el fruto del Espíritu, el amor, que se manifiesta en todos esos elementos que están allí. El fruto del Espíritu es el amor. Entonces, amor está hecho de verdad, de justicia y de gracia. Con esto hemos terminado la parte sobre las relaciones humanas. Hemos dedicado un tiempo considerable a este tema, porque es el tema en el cual es el ambiente dentro de la reunión de célula y dentro de la comunidad de célula, porque la célula no solo es el momento en que se reúnen, sino es una vida continua cada día. Entonces, dentro de la comunidad de la célula, las relaciones humanas son vitales, son determinantes para que los miembros de la comunidad, viendo el testimonio, viendo cómo se relacionan entre sí, ellos puedan despertar su necesidad de Cristo en su vida. Entonces, ese es el objetivo de estudiar sobre las relaciones humanas, porque el coordinador de célula debe capacitar a sus miembros para que anden en el camino del amor. Así se logrará el fin, que es la interacción, el desarrollo de relaciones significativas.